Pacto por México 2024. Lo prometido es deuda. En Mega Noticias estamos analizando las propuestas de los candidatos presidenciales. La semana pasada analizamos las propuestas en materia de seguridad. Hoy vamos a revisar las económicas. Le doy la bienvenida a Altagracia Gómez Sierra, asesora económica de la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. También le doy la bienvenida a Miguel Alfonso Mesa, vocero del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, Jorge Álvarez Maínez, activista y consultor de litigio estratégico. Y también a Ildefonso Guajardo Villarreal, diputado federal por el PRI, exsecretario de Economía Federal. Pues él también está participando en la campaña de Xóchitl Gálvez. Los tres con amplia experiencia, con dominio de la información, los queremos escuchar a fondo. Primero que nada, bienvenidos a los tres. Altagracia, ¿me escuchas? Hola, sí te escucho. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ahora sí, los escuchamos a los tres. Comienzo contigo, Ildefonso, la evaluación en materia económica. ¿La evaluación o la propuesta de la candidata? La evaluación en materia económica hasta este momento, ¿a qué le darías continuidad y qué propondrían como alternancia? Mira, el esquema para un desarrollo económico y un crecimiento requiere tres pilares fundamentales: que sea sostenido en el tiempo, que sea inclusivo, que beneficie a todos, y que sea sostenible, que lo pueda sostener en el largo plazo, no que sea una llamarada de petate de 2 o 3 años. Y exactamente es donde están centrados los proyectos de Xóchitl Gálvez. Porque si evaluamos lo que hemos observado en estos 5 años, lamentablemente, es que sí hay una relativa estabilidad macroeconómica, pero debilitamos todos los pilares de la economía para poderla sostener en el largo plazo. La inscripción, por ejemplo, capital humano, la inscripción escolar se cayó en 1,5 millones de estudiantes. La salud de ese capital humano de los mexicanos, 50 millones, 30 millones más en este sexenio de la cobertura del programa de salud por el fracaso del programa que propuso este gobierno, destruyendo el Seguro Popular. Desde el punto de vista del otro factor fundamental para sostener el crecimiento, que es la inversión en capital. Por ejemplo, no hemos invertido en la infraestructura necesaria para sacarle el provecho a nuestra conectividad por los tratados comerciales internacionales. Nuestras aduanas y puertos están saturados, se han ralentizado. O sea, quien quiere exportar tiene que tener su carga esperando hasta un día completo para poder cruzar la frontera. Y si a eso le agregas un elemento fundamental, que es el Estado de Derecho y la seguridad, entonces es vanagloriarnos de una estabilidad cortoplacista cuando los pilares que sostienen a la economía en el largo plazo están debilitados. Y a eso agrégale el costo económico extraorbitante que nos está imponiendo el crimen organizado, como lo observamos en tu cobertura reciente. Vendedores de pollo que no pagan piso los matan, traileros que asesinan por la carga que transportan, autoridades en Michoacán asesinadas el día de hoy, maestros baleados en Sonora. Pues el que no quiera ver, pues no ve, ¿verdad? Pero la realidad es que este país no está bien. Altagracia, ¿coincides? Bueno, yo te diría, coincido en que hay desde luego un buen manejo de la economía, de las políticas macroeconómicas. Creo que México es desde luego una economía muy sana y con mucho potencial, pero también coincido que hay grandes retos, y esos grandes retos desde luego pasan por seguridad, que yo menciono que es seguridad pública, pero también es seguridad jurídica, seguridad social y el reto de la formalización, seguridad alimentaria y desde luego la seguridad energética. Y en ese sentido, nosotros hemos propuesto una planeación para la inversión que se basa en 4 ejes fundamentales. El primero es la inclusión, y en eso también coincido con Ildefonso. Creo que la inversión que llega a México, tanto extranjera como nacional, se debe de fomentar que incluya jóvenes, que incluya mujeres, que incluya pymes, y que incluya estados que nunca se han incluido. Históricamente hay una deuda ahí. La segunda parte que se debe de fomentar dentro de la inversión es la innovación. ¿Cómo hacemos esta transición de no atraer a empresas
solo por salarios bajos, ¿no? Y en ese sentido, esta administración tuvo 3 grandes reformas de la mano precisamente de la iniciativa privada. La reforma del outsourcing, ¿no? Para prohibir el outsourcing, la reforma de las pensiones, que hoy nos permite tener pues montos históricos de ahorros, casi del 17%, para 2030 pues será casi del 40% del PIB. Y desde luego, pues la reforma para subir el salario mínimo. Y en ese sentido, pues el reto y la oportunidad que tenemos como país es, si no queremos, como no queremos ser una economía que atraiga inversiones por salarios bajos, entonces tenemos el reto de que todo lo demás sea muy bajo para seguir siendo muy competitivos. Y en ese sentido requerimos, como decía Ildefonso, y aquí también coincidimos, las inversiones históricas en infraestructura estratégica, ¿no? Si bien somos la economía 12ª del mundo, pues somos el número 66 en índice de competitividad logística, y hay grandes oportunidades en inversiones en puertos, en carreteras, en ferrocarril para cargas sobre todo, etcétera, etcétera. Y los otros 2 principios es, desde luego, el principio de sostenibilidad o sustentabilidad, que las inversiones tengan impactos positivos en el medio ambiente y en la sociedad, además de que sean rentables financieramente, y lo que nosotros llamamos vocaciones regionales. Que desde luego utilicemos los recursos naturales que tenemos y las personas con las distintas capacidades y vocaciones que se tienen por regiones para que podamos detonar una inversión con planeación que genere orden, que genere economías de escala y que genere círculos virtuosos. Bien, déjame darle paso a Miguel Alfonso para conocer también su evaluación y estas propuestas grosso modo antes de entrar de fondo a las propuestas. Adelante. Claro, a ver, primero es importante hacer una evaluación de cómo está el país hoy en día. Me impresiona mucho lo que dice Altagracia de que tenemos sustentabilidad en la conducción de la economía del país, cuando el Tren Maya está destruyendo uno de los ecosistemas más importantes del país y violando abiertamente la ley. Están construyendo refinerías que no tienen ningún sentido en la transición energética que necesita México. Ese es el primer aspecto que hay que desmentir. Este gobierno no tiene una política económica ni de infraestructura sustentable. Al contrario, es una política regresiva. Luego hay que hablar de algo muy delicado, que es la deuda que nos está dejando este gobierno. El gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el que más se ha endeudado en la historia del país, con una deuda acumulada de 16.8 billones de pesos. Eso es algo que los mexicanos vamos a tener que pagar, y ahorita vamos a hablar de la razón por la que han tenido que acudir a esa deuda. Luego tenemos un país profundamente desigual. Este gobierno y el presidente han dicho una y otra vez que lograron disminuir la desigualdad. Sí. Eso es cierto, pero es cierto por las malas razones. Hay un artículo de Viri Ríos que lo explica, que el índice de Gini, que mide la desigualdad, disminuyó una fracción, pero esto se debe a que los ingresos, tanto de los pobres como de los más ricos, disminuyeron. Hay menos desigualdad porque los más ricos se hicieron mucho más pobres proporcionalmente que lo que se hicieron los que eran más pobres. Los ingresos del 10% más pobre bajaron de 3,400 pesos a 3,230, y los de los más ricos de 97,000 pesos a 90,000. Entonces, pues sí, es un país más igualitario porque todos estamos peor. Y otro dato que hay que decir es que, bueno, no todos estamos peor, porque los mega ricos, los 1,000 millonarios, no aquellos que tienen unos cuantos millones de pesos en el banco, sino esos 10, 15 hombres más ricos del país han incrementado su fortuna. Desde que fue la pandemia, la aumentaron en una tercera parte. Esto es 645,000 millones de pesos según un estudio de Oxfam. Entonces, acá quisiera, después de este análisis, pasar al siguiente punto, que es poner la pregunta sobre la mesa. México es el país que menos recauda de la OCDE, con solo 16.5% de su PIB. El promedio de la OCDE es de 33.8% del PIB.
Dinamarca, que el presidente dice que vamos a ser Dinamarca, recauda el 46.3% del PIB. Si queremos ser Dinamarca, tenemos que recaudar más. Para eso necesitamos una reforma fiscal. Y aquí Maine sí propone una. Ya no me como el tiempo, quisiera dejar la pregunta sobre la mesa para Ildefonso y para la otra participante de si sus candidatas respaldan una reforma fiscal, porque sabemos que no lo hacen. ¿Te la tomo? Y no van a lograr lo que proponen con eso. Altagracia, perdón. Sí, vamos a hacer esto. Les doy un minuto para cada uno de los temas, retomando un poquito más adelante tu propuesta, Alfonso. Faltan 75 días para la elección. Hablemos de combate a la pobreza, las fortalezas y los retos. El presidente decía recientemente en una entrevista que bajar la pobreza es su mayor éxito. Altagracia, ¿coincides? Y en todo caso, ¿habría continuidad en el proyecto de Claudia Sheinbaum? Porque hace unos momentos Alfonso decía, efectivamente se bajó la pobreza, pero ¿qué pasa con la desigualdad? ¿Qué pasa con el acceso a la salud? Como decía Ildefonso. Adelante, Altagracia. Bueno, yo te diría dos cosas. Sí creo que sacar a los millones de personas de pobreza que se lograron en este gobierno fue un logro indiscutible. ¿Qué te diría? ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Todavía tenemos a muchas millones de personas en pobreza extrema. La pobreza extrema pues se mide desde luego porque se tienen menos de 2 canastas básicas y además carencia en 3 o más derechos fundamentales, entre los que se encuentran pues desde luego salud, vivienda, educación y otros. ¿No? De los derechos que están garantizados constitucionalmente, económicos, sociales sobre todo. ¿Qué se requiere para avanzar en esto? Pues lo primero es reconocer que hay un área de oportunidad importante que se debe de atender, se debe de hacer con prontitud, que se debe de hacer con la suficiente autocrítica en los casos que así se requiera. Y lo segundo que se requiere son programas con especialistas técnicos que entiendan la profundidad del problema, tanto técnicamente, pero también social, económico y políticamente. Y en ese sentido, creo que la doctora Sheinbaum, sobre todo en los diálogos por la transformación, se ha rodeado de los mejores especialistas. Está el doctor David Kersenovich en el área de salud, está la doctora Rosaura Ruiz en el área de educación, y se están haciendo planteamientos que son sólidos, otra vez desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista financiero, político y social. Y que son aceptables, no solo desde cualquier ideología, sino desde la práctica. Creo que es un minuto, ¿verdad? También desde la práctica. Entonces, en ese sentido, pues están proponiendo, la doctora Sheinbaum propuso, pues ya hizo conocer su primer documento, que son 400 páginas de lo que salieron de los diálogos por la transformación, que era sobre todo recoger la problemática específica sectorial, y a partir de eso se desarrollaron tanto mesas de trabajo como mesas técnicas, precisamente para tener planes de trabajo muy específicos sobre cómo se puede precisamente pues brindar el derecho, que en este caso los derechos económicos y sociales implican una obligación de dar al Estado, a diferencia de otros derechos que es no hacer, ¿no? O hacer, y cómo lo pueden hacer con calidad y con eficiencia, y quitando temas de corrupción que para el gobierno de la doctora es muy importante, desde luego abatir, con temas de transparencia que está viendo el doctor Javier Corral, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría, creo que sí fue uno de los mayores logros del presidente, sin duda, o de esta administración, porque es el presidente y todo el equipo que ayudó a implementar esto. Creo que se hizo de la mano de los empresarios, ¿no? Por el incremento del salario mínimo. Te tengo que interrumpir para darle paso. Sí, perdóname, te tengo que interrumpir para darle paso a los otros participantes. Ildefonso, es el mayor logro del presidente y te dejo sobre la mesa lo que decía Alfonso. Hay una propuesta sobre una reforma fiscal, porque Xóchitl habla de facilitar el cobro de impuesto y de agilizar sobre todo la devolución. ¿La ves? Mira, lo que los mexicanos han demandado por años es la transparencia y la rendición de cuentas en cómo se utilizan los impuestos que pagan. De entrada, en este gobierno hemos
profundizado el oscurantismo en el gasto público. Atacamos a una gran institución autónoma, que es justamente la de transparencia, el grupo de Morena en el Senado impidió el nombramiento de los comisionados necesarios para la buena actuación de la transparencia. Más del 70% de los contratos públicos importantes se han hecho sin licitación, y los sobrecostos y falta de planeación en las obras han representado un desfalco impresionante, empezando con la refinería, que en lugar de costar $8,000 millones está costando $20,000 millones, continuando con el Tren Maya y rematando, sin duda, con el despilfarro en petróleos mexicanos. Entonces, nuestra primera obligación con los mexicanos es, primero, que todos paguen parejo, combatir la informalidad, que es más del 50% de la economía mexicana, para poderla meter en el esquema a través de elementos transparentes e incentivos. Segundo, combatir la verdadera elusión y evasión fiscal. Sigue siendo en este país el deporte número 1 las famosas empresas factureras. Estas no se han eliminado en esta administración. Y que los mega ricos paguen su justa parte de los impuestos que les corresponde. Pero además tienes que tener un gasto público eficiente y bien orientado, que es lo que nos ha quedado de ver esta administración. Y uno de los temas, yo Altagracia la admiro, es una joven empresaria, la conozco desde niña, su padre es un gran amigo mío, y la felicito por el valor de defender una campaña. Pero lamentablemente muchas de las posiciones de la doctora Sheinbaum nos dejan entender pues, que prácticamente la continuidad de lo que ha hecho este gobierno la ha avalado. Por ejemplo, presumió la Compañía Estatal Mexicana de Aviación. Todos sabemos que los gobiernos no tienen que estar haciendo nada dirigiendo una compañía de aviación. La historia nos ha dicho que es un barril sin fondos que pierde dinero y no ayuda en ninguna forma a la mayor equidad en términos sociales. El tema precisamente de las refinerías. Sabemos que México pierde petróleos mexicanos en la refinación y gana en la exploración. Sí. Tengamos capacidades sin duda para la refinación, pero no en lugares con plantas obsoletas que ya no tienen ningún sentido continuarlas. Bien. Entonces, en muchos de estos temas, perdón, pero yo me quedé corto de tiempo en la primera intervención, entonces dame la oportunidad de terminar. Adelante. Aquí es fundamental, antes de exigirle a los mexicanos pagar más impuestos de los mismos que pagan, es comprometernos a ampliar la base fiscal y el esfuerzo impositivo de la población mexicana. Y sobre todo, rendirles cuentas de qué se gasta su dinero. Vamos a hacer una muy breve pausa. Vamos a hablar también de los programas sociales. Jorge Álvarez Maínez habla precisamente de la preservación de estos programas sociales. Sin embargo, pone unos puntos sobre la mesa. Vamos a la pausa y volvemos con más. No va a tocar los impuestos. Y por otro lado, en el equipo de Xóchitl Gálvez, pues a ver, aquí nos dicen que no, que lo que se necesita primero es que se cobre bien impuestos y ser transparentes con el gasto. Eso no es cierto. México es el país que menos recauda de la OCDE. Es un problema que tenemos que reconocer. Están ahí todos los datos. La OCDE, una organización internacional de las más importantes en la materia, le ha recomendado a nuestro país hacer una reforma fiscal, no para cobrarle a los mexicanos que nos están viendo, sino para cobrarle a los 1,000 millonarios, los que tienen riquezas y fortunas amasadas a lo largo de años, con herencias que son improductivas y que no le permiten a los mexicanos realmente participar en el desarrollo económico. Hay algo que a mí me parece preocupante, que es que la plataforma de gobierno de Xóchitl Gálvez dice que le va a reducir hasta el 25% de la tasa del ISR corporativo a las empresas. Eso es cobrar menos impuestos, contrario a todas las recomendaciones internacionales. Y acá tengo una declaración de Ildefonso. Réplica. Sí, claro. Ya te damos la palabra. Nada más para terminar con una declaración de Ildefonso de septiembre de 2000. Déjame contestarte. En primer lugar, no hay, en este momento, no hay una plataforma. Están los grupos de trabajo haciendo sus propuestas. Lo que probablemente leíste
fue la recomendación de 300 expertos para poder consultar en campaña. Las campañas se tratan de escuchar, se tratan de oír a la gente. Y lo que tú minimizas en una economía con una informalidad del 50%, eso te da una gran capacidad de recaudación si lo puedes enfrentar. O sea, estás perdiendo la mitad del PIB como base de recaudación. En segundo lugar, los megarricos que tú refieres son los que más utilizan artificios de elusión fiscal. Si no, ponte a ver las controversias que estamos viendo con algunos de esos en las Cortes mexicanas. Y esto no es de ahora, es de siempre. Y hay que tener claramente una definición de eficiencia para poder combatir esa elusión fiscal. O sea, la posición de la campaña de Xóchitl es que no le podemos cobrar más a los mismos de siempre. Eso no es lo que va a resolver el problema, y menos con un gasto público tan ineficiente como ha sido en esta administración. Cortemos la hemorragia en el gasto y hagámoslo mucho más eficiente. Pero la respuesta no está en cobrarles más impuestos a los mismos de siempre. Concluye tu idea, Alfonso. Bueno, sí, esto que estoy diciendo está en la plataforma electoral registrada por el equipo de Xóchitl Gálvez ante el INE, lo puede consultar cualquier persona. A ver, estoy de acuerdo contigo, Ildefonso, son bien importantes estas cosas, y para lograr una economía saludable, redistributiva, justa, hay que hacer todos los puntos que indicas. No lo estoy negando. Lo único que decimos en el equipo de Maynes es que nadie le quiere entrar a un tema que es importantísimo para el país y que también tú mismo has reconocido varias veces. Tengo una declaración tuya de septiembre de 2014 que cito textualmente: el elemento fundamental es una reforma fiscal justa donde los que más pueden, más paguen. Esas son palabras tuyas de esos años. Sería importante que la candidata en todos estos diálogos adopte también la idea de hacer una reforma redistributiva, porque eso es lo único que nos va a permitir financiar un estado de bienestar donde todas las personas, independientemente de la cuna en la que nazcamos, tengamos igualdad de oportunidades, tengamos servicios de salud, de educación, de seguridad que merecemos, no solo por nacer en cunas de oro, sino por el simple hecho de nacer. Altagracia, sé que tienes que tomar un vuelo, te apreciamos enormemente estos minutos. Antes de que te vayas, te tomo un par de minutos. En las campañas de Xóchitl se habla de impulsar el nearshoring. En la de Claudia, en la elaboración es una estrategia nacional de relocalización e industrialización para el bienestar. ¿Cómo alcanzar ese objetivo sin dejar de lado lo que se viene en la elección en Estados Unidos? Que son temas diferentes, pero al final pues también están relacionados. Antes de que te vayas y tu comentario final, por supuesto. Gracias. Bueno, no contesté la pregunta de la reforma fiscal porque nos dijeron que luego regresábamos a ella. Sí. Pero bueno, adelante, contéstala. Adelante. El tema de la reforma fiscal lo dividiré en dos partes. Por una parte, la doctora Sheinbaum ha planteado que dentro de los primeros años de su administración, o vaya, en caso de que ella llegase, no se hablaría de la reforma fiscal, que eso sería algo que se plantearía, digamos, en su caso, en el mediano plazo, porque antes de eso hay 2 o 3 pasos que se requieren hacer. Reconociendo que hay precisamente la mitad de la economía y esa es informal, y muchas de estas son pymes, pues antes de hablar de formalizar a las pymes tenemos que ayudarlas. Las pymes tienen una vida promedio en México de 2 años, salvo en Nuevo León, que tienen 5 años de vida promedio. Cuando mueren las pymes, vaya, la supervivencia de las pymes es de 2 años, primero tenemos que ayudarlas y luego podemos hablar de formalizarlas. Y para ayudarlas, pues se requiere capacitación, se requiere acceso al crédito y se requieren esquemas de comercialización donde las podamos integrar a cadenas de suministro y cadenas de exportación. Y con eso me voy al tema de relocalización y la importancia que tiene precisamente el nearshoring, la relocalización y la estrategia nacional que se pueda desarrollar en torno a esto. Que la economía puede ser, desde luego, uno de estos ejes transformadores de la sociedad. Y así debe pensarse y así debe serlo. Si podemos conjuntar, digamos, una política industrial, comercial,
en donde todos podamos ser partícipes, los empresarios nacionales grandes, los medianos y también sobre todo los chicos. Nosotros estamos pensando más allá de los 4 principios que ya tenemos: innovación, sostenibilidad y vocaciones regionales, pues estamos pensando en 3 formas de planear y ejecutar esta política. La primera, desde luego, con las políticas públicas estratégicas, la ampliación o reconsideración de los decretos fiscales que tenemos, que es el decreto del Istmo y el decreto de relocalización, la revisión de los 24 programas sectoriales, el tema del IMEX, la regla octava, el capítulo 98, en fin, toda la política industrial del país para que esté pues volcada en torno a apoyar temas en capacitación, temas de innovación, y que lo podamos amarrar muy bien con desde educación, carreras técnicas, certificaciones, etcétera, etcétera. La segunda es infraestructura estratégica y lo que se va a requerir para precisamente liberar estos cuellos de botella, hacernos mucho más competitivos. Y la tercera cosa es el establecimiento, digamos, de los proyectos estratégicos o los corredores industriales que nosotros hemos llamado, así como los habilitadores que requerimos, energía, agua, etcétera, etcétera. El tema de la elección de Estados Unidos, y con esto cerraría, creo que otra de las cosas que se hicieron muy bien en este gobierno se dieron precisamente en la transición, de la cual, pues, Ildefonso, en ese momento secretario, fue parte. Y creo que esto es una de las cosas que nos enseña que cuando se trabajan juntos y en pro de México, se logran cosas increíbles. Y eso fue pues la renegociación del TEMEC, que se logró precisamente de la mano de Ildefonso y de Jesús Seade, que digamos, siendo de distintos partidos, hay cosas que no son de partidos y son pues de políticos reales y de países. Y en ese sentido, creo que llegue quien llegue tendrá que hacer uso pues de las mejores personas que tengamos para representar a México y para defender los intereses de los sectores de México, que son sectores, digamos, privados en México, pero también el interés de México en temas como migración, para que se trate a los migrantes con dignidad, en temas de seguridad y en otros temas que no tienen que ver solo con comercio. Tengo que interrumpirte, Altagracia Gómez Sierra. En el momento que te tengas que despedir, te agradecemos estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Que tengas buena noche. Gracias. Ildefonso. ¿En qué temas quieres que te comente? Porque tuve una falla técnica y me desconecté. Sí, estábamos hablando de las propuestas de relocalización, del nearshoring y evidentemente lo que ya mencionaba, ¿no? Tú ya tienes una trayectoria, experiencia en el TEMEC y viene un reto importante con la elección de Estados Unidos. La renegociación, la revisión, claro. Mira, primero, Xóchitl Gálvez ha sido muy clara. Lo que hemos observado en materia de inversión extranjera, lamentablemente, es prácticamente el promedio que experimentamos durante la época cuando yo fui secretario, alrededor de 35,000 millones de dólares. Y la mayor parte no es en greenfield, no es en nuevas plantas. Sí ha habido nueva atracción, sobre todo en el sector automotriz, pero el problema, como lo define Xóchitl, tenemos 5 tareas que no se han hecho y lamentablemente no todos los candidatos las observan en la misma dimensión. Primero, formación de capital humano, recuperar los 10 años perdidos en materia educativa, de acuerdo a la prueba PISA, y los 20 en matemáticas. La deserción escolar, que es terrible y el impacto tremendo en capital humano. Segundo, la infraestructura en puertos, aeropuertos, aduanas, carreteras, que lamentablemente ahí no podemos seguir teniendo los militares haciendo ese tipo de acciones civiles. Tercero, el tema de energía. La política energética que está respaldando lamentablemente esta administración y que la doctora Sheinbaum nos dice que va a continuar, es una que desalienta la inversión privada en el sector energético. Las subastas se pararon eléctricas, hay miles de plantas que no se han conectado en materia solar y eólica, y las nuevas inversiones te requieren energía no contaminante porque son sus compromisos corporativos. La otra, obviamente, es el tema de seguridad, por eso la mayor parte de la inversión en relocalización se va a ir al norte, porque no les estamos dando garantías en el resto del país, que es fundamental, como bien dijo Altagracia, para darle un equilibrio en el desarrollo del país. Y sin duda, el problema hídrico es un problema tremendo. Así es que mientras no hagamos la tarea interna, esta gran posibilidad que es el nearshoring se nos va a ir definitivamente. Ahora, la revisión al 26.
Como tú sabes, esta administración ha sustituido el conocimiento y la experiencia por la lealtad y devastaron el área de negociaciones internacionales que se construyó durante 25 años en gobiernos alternativos, que era el mejor equipo negociador, uno de los mejores del mundo. Y lamentablemente tenemos que tener para esa revisión, no hay que llamarle renegociación, porque lo que vamos a hacer es reunirnos en el 26, ver que hay consenso para cambiar de los 3 países y mejorar el tratado, y en aquello que no estemos de acuerdo, simple y sencillamente, como por ejemplo las reglas de origen automotriz, que ganamos un panel y que podría decir una administración republicana que quiere cambiar la letra, no lo podría cambiar a futuro, y ahí tendríamos 10 años para ponernos de acuerdo. Lo primero es que hay que ir a esa reunión capacitados y con objetivos muy definidos para el interés del desarrollo de México. Cierro contigo, Alfonso. Sí, mira, ocupamos el tiempo anterior en hablar de la reforma fiscal que se necesita para financiar cualquier política de infraestructura, de programas sociales, cualquiera en realidad del próximo gobierno y del Estado mexicano, porque el Estado no tiene dinero porque se va por corrupción, porque no cobramos impuestos y también por lo que dice Ildefonso, hay un mercado informal amplísimo. Ahora, vamos a atender esta pregunta de cómo captar el nearshoring, pero también de cuál será la política social de Maines cuando sea presidente. En primer lugar, habrá un programa nacional de vivienda social en el cual se va a construir más vivienda, es algo que ha estado abandonado los últimos años, y además se van a recuperar viviendas abandonadas en el país para hacerlas accesibles a precios muy bajos, tanto de renta como de compra para todos los mexicanos y las mexicanas. Además, se va a aumentar la inversión pública en materia de infraestructura, 100,000 millones de pesos al año. Se busca una meta de el 4.5% del PIB en aumento para 2030. Por otro lado, va a haber un plan nacional de infraestructura sustentable que busca construir 2,000 kilómetros de ciclovías, centros de plantas fotovoltaicas, eólicas y de conversión de residuos orgánicos a energías limpias. Y por otro lado, se va a aumentar el 15% anual la inversión en infraestructura hidráulica. Por otro lado, hay que construir infraestructura también para generar oportunidades para las personas. Y otra cosa que hemos dejado de lado en esta conversación, ha sido corta, pero hay que hablar también, que Maines y Movimiento Ciudadano es el partido que realmente defiende a la clase trabajadora. Maines, Patricia Mercado, Salomón Chertorivsky, Amalia García, por años han luchado porque se reconozcan los derechos laborales. Presentaron la ley Silla para que cada trabajador tenga un lugar donde sentarse. Es algo inhumano que hay trabajadores con horarios larguísimos que no tienen dónde descansar. La jornada laboral de 40 horas que el presidente pidió parar, algo que pues, en México es el país donde más trabajamos. Por otro lado, los permisos de paternidad, las vacaciones dignas. Acá estamos luchando por los derechos de la clase trabajadora para que también, si se respetan sus derechos, sean mucho más productivos y puedan aportar a la economía. Alfonso Mesa, vocero del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, Jorge Álvarez Maínez, y también muchísimas gracias, como siempre, a Ildefonso Guajardo Villarreal, diputado federal por el PRI, exsecretario de Economía. Les apreciamos enormemente. Minutos que se nos quedaron cortos, pero gracias por acompañarnos para el auditorio. Gracias a ti, Joely. Hasta luego. Saludarte, Alfonso. Hasta luego. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos con más.